se alimentan las plantas? ¿Cómo obtienen las plantas su alimento? Los obtienen de la tierra y del agua. A través de la fotosíntesis. Por medio de la raíz. El ser humano utiliza las plantas como alimento, como medicamento a través de la herbolaria, como vestimenta para protegerse y en la construcción para elaborar cabañas, palapas o casas. Asimismo, las plantas han sido utilizadas en la arquitectura y como ornamentos en el hogar. La importancia y el uso de las plantas son tan variados que podríamos pasarnos mucho tiempo hablando acerca de sus beneficios, pero ¿cómo se alimentan las plantas? Miremos este girasol. ¿Cómo obtiene su alimento? ¿Y cuáles son las estructuras que necesita para alimentarse? Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos para obtener energía y realizar nuestras funciones vitales. Las plantas no son la excepción. Aunque no corran ni se oculten para acechar y atrapar a su presa, las plantas tienen una forma muy eficaz de obtener alimento. Lo fabrican, es decir, lo producen por sí mismas. Las plantas tienen diferentes estructuras como la raíz, el tallo y las hojas. La raíz tiene pelos absorbentes que la planta utiliza para obtener el agua y las sales minerales disueltas. El agua, que es necesaria para el proceso de fotosíntesis, asciende a través de vasos conductores, distribuyéndose por las hojas, flores y frutos. Durante la transpiración vegetal, el exceso de esta agua, que ha servido entre otras cosas para transportar las sales, se evapora y se expulsa por estructuras llamadas estomas, situadas en las hojas. Este vapor origina un ambiente fresco y húmedo alrededor de las plantas y puede volver a condensarse y caer. Para saber más acerca de cómo absorbe una planta el agua, te sugerimos este experimento. Necesitas una rama de apio fresco, un vaso, agua y anilina de color rojo. La anilina es un polvo colorante soluble en agua que puedes conseguir en cualquier tlapalería o papelería. Sirve un poco de agua en el vaso. Agrega un poco de anilina para darle color. Sumerge la rama de apio en el agua con colorante y déjala ahí por unas horas o hasta el día siguiente. Observa constantemente y fíjate cómo las hojas van absorbiendo el colorante. Finalmente, corta a lo largo el tallo del apio más o menos a la mitad. ¿Qué observas? ¿El apio absorbió el agua con colorante? ¿Cambió de color? Si no hay cambios, ¿a qué crees que se deba? Las plantas, las algas y algunas bacterias, como las bacterias azules, llevan a cabo un proceso único que las distingue de otros seres vivos, la fotosíntesis. A través de ella, las plantas utilizan la energía del sol para producir su alimento. Este alimento es la glucosa, que además es aprovechada por otros seres vivos, desde las vacas o los caballos hasta los seres humanos. Para llevar a cabo este proceso, la planta necesita luz solar, clorofila, dióxido de carbono y agua. En las hojas de las plantas se encuentra la clorofila, una sustancia de color verde que capta la luz. La clorofila está contenida en estructuras celulares llamadas cloroplastos. Las plantas incorporan al interior de sus células el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera a través de los estomas. La raíz tiene la función de absorber el agua. Durante la fotosíntesis se sintetiza y almacena la glucosa y se libera oxígeno. Las plantas obtienen su energía del sol y no de otros seres vivos. Por eso, las plantas son la base de la cadena trófica o alimentaria. La cadena alimentaria implica flujo de la energía y nutrimentos,
desde las plantas, que son los productores de alimentos en los ecosistemas, hasta los consumidores y descomponedores. La cadena alimentaria empieza cuando las plantas elaboran sus alimentos mediante la fotosíntesis. Los animales herbívoros se comen a las plantas y aprovechan la glucosa fabricada por ellas. Si el conejo es consumido por un carnívoro como el coyote, este aprovecha los nutrimentos. Pero no queda todo ahí. Cuando el coyote muere, sirve de alimento para otros seres. Los opilotes y en ocasiones las hormigas se alimentan de animales muertos. Y existen hongos y bacterias que son descomponedores o desintegradores y se alimentan de animales y plantas muertos o lo que queda de ellos. Estos organismos causan la descomposición de la materia orgánica, produciendo moléculas más simples que pueden ser reutilizadas por las plantas. En este caso, podemos identificar varios niveles en la cadena alimentaria. Las plantas, los animales que comen plantas, los animales que comen otros animales, y las bacterias y hongos que descomponen los desechos. Las plantas son llamadas organismos autótrofos porque fabrican su propio alimento. Otros somos llamados heterótrofos debido a que no producimos nuestros alimentos y tenemos que obtenerlos de otras fuentes. Los animales que comen vegetales son herbívoros, los que comen carne son carnívoros, los que solo comen frutas son frugívoros, a los que comen insectos se les llama insectívoros y a los que comen casi de todo se les denomina omnívoros. El ejemplo más conocido de estos somos los seres humanos, que comemos carne, plantas, frutas e insectos, entre otros alimentos. Omnívoros son aquellos seres que comen todos los tipos de alimentos. La palabra proviene del latín omnivorus, donde omni significa todo y vore quiere decir comer o devorar. Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos para sobrevivir y todos somos necesarios para el equilibrio de los ecosistemas. Ahora podemos reconocer la importancia de las plantas como el primer eslabón de la cadena alimentaria, pues a partir de ellas, los organismos heterótrofos obtenemos nuestro alimento. Si faltara algún eslabón, como el de los descomponedores en la cadena alimentaria, ¿qué pasaría?